Que sí creo que va a pasar es cuando nos hipertecnologicemos, lo que va a llamar la atención va a ser lo otro. Va a llamar la atención ir a un parque a tomar un mate con un amigo. Entramos al detrás de escena del marketing, la tecnología y la innovación. Hablamos con los planners, creativos y estrategas que empujan la industria en una época donde la tecnología cambia las reglas cada semana. Bocados intensos, sin relleno, sobre cómo se construyen los negocios del presente y del futuro. Esto es Digital Snacks, un podcast de Anima Agency. Sebastián Bosch lleva más de 20 años haciendo algo que parece simple, pero no lo es. Lograr que la gente entre a un museo y sienta que esa visita conectó con ellos. Tiene una postura muy interesante. La tecnología en un museo no es sinónimo de un mejor museo. Y eso, en un mundo donde todos corren a poner pantallas en todos lados, dice bastante. ¿Cuántas veces pusimos tecnología donde en realidad faltaba una buena idea? Sebastián, ¿cuál es tu primer recuerdo de un museo? Muy pequeño, 11 años, me había invitado mi abuela a la casa de mi tía, ella vivía en Francia en ese momento, un museo de cera en Francia. Un espanto como museo. ¿Por qué? Era mi primer recuerdo. Porque estaban muy mal hechos los personajes. Tengo ese recuerdo de personajes muy mal manufacturados. ¿Volviste a ese museo alguna vez? No. O sea, te quedó esa impresión. Me quedó esa impresión, sí. Pese a eso, a ese mal recuerdo, te dedicaste a la museología. Pese a eso, me dediqué a la museología. ¿Qué pasó entre medio? Entre medio pasaron muchas cosas. Yo terminé la secundaria y empecé estudiando ciencias agrarias. En un momento tuve que cortar esa carrera porque, distintos motivos. Y decidí anotarme en la escuela de museología acá de Rosario para el título de conservador de museos. Y ahí empecé a enamorarme poco a poco de la museología y ahora es casi lo que más me gusta. Dirigiste en la ciudad de Rosario el Museo Gallardo en un Sí. proceso de transformación que después charlaremos. Sí. Fuiste director de museos de la Municipalidad de Rosario y actualmente estás a cargo del Centro Astronómico Municipal, que es otra institución cultural, educativa y demás. Con todo este recorrido, ¿qué te pasa hoy cuando entras a un museo o una institución de estas características? Cada vez me cuestan más. Esto es casi un sincericidio. Me cuestan más porque, hay un autor que dice que los museos son aparatos de la gubernamentalidad modernista. ¿Qué significa esto, no? Que son aparatos de propaganda del Estado. Entonces, jugar con eso todo el tiempo y que te resuene esa frase todo el tiempo es como que a veces entra en contradicción, ¿no? Después tenés otro autor que es Paul Preciado, que dice que los museos son instituciones que luchan contra su propia genealogía. Marca un sesgo de esperanza en las instituciones, ¿no? Si bien esto fue creado por una cosa, tal vez pueden pasar muchas otras. ¿Y cómo lidias con eso? Pensando en un museo. En realidad, como puedo, hay momentos en que entro en profunda contradicción y otros en que me parece maravilloso lo que hacemos, pero es el yin y el yang todo el tiempo, ¿no? Es esto, es tener la contradicción en la cabeza casi todo el tiempo. En este contexto y dentro de ese espectro, ¿cuáles considerás que son hoy los mayores desafíos que tienen que afrontar las instituciones culturales? La de provocar un cambio profundo en la sociedad. Y no es una frase hecha, es casi una... O sí, a lo mejor es una frase hecha, pero también es una responsabilidad que tienen estas instituciones. No tienen que ser un club de amigos, no tienen que cerrar los públicos, no tienen que enfocarse siempre en la misma gente. O sea, son instituciones o deberían ser instituciones al servicio de las comunidades. Y marco las comunidades y no la comunidad, porque si no son siempre los mismos jugando en el mismo lugar. Ese es quizá uno de los mitos o en algún momento verdades en torno a los museos o las instituciones. Y digo museo e instituciones como para ampliar un poco el espectro, ¿no? Esto de estar enfocados en un nicho o responder o estar dedicados a las élites. ¿Se fueron derrumbando esos mitos o todavía persisten estas situaciones? Yo creo que se fueron derrumbando y a diferencia de lo que pasaba antes hay mucha más diversidad. Entonces en la conversación podemos decir que en algunos casos se fueron derrumbando y en otros casos no, en algunos casos un poquito, en algunos otros casos mucho, digo en la generalidad o en el mundo de los museos, ¿no? Que esa otra cosa también que está buena, creo que está bueno decirlo o comentarlo, es que desde hace un tiempo hay un grupo de gente que pensamos que ya el museo como entelequia, como institución, desapareció. Ahora hablar de el museo es casi un absurdo, sino que tendrás que hablar de museos particulares. En la gran diversidad de museos que hay. Entonces puedo decir, este museo sigue enfocándose en las élites culturales. Este museo claramente no, va por otro camino. Y lo bueno es que pasa todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Y está bien que eso suceda? Digamos que se empiece a sectorizar un poco más.
Yo creo que sí, me parece que está bien que cada uno decida qué quiere hacer, porque si no caes otra vez en el museo en mayúscula, en el principio de, no quiero complicarlo, pero en el principio de universalidad del museo. El museo como ese aparato que marca lo que está bien, lo que está mal, lo que es cierto, lo que no es cierto. El museo en mayúscula, ¿no? Que vos entrás y entrás a la casa del saber, a este lugar sacro, entrás casi a una iglesia. Bueno, de hecho, cuando Foucault habla de esto de aparato de la gobernabilidad modernista, es escuela, cárceles, hospitales y podrían ser museos también. Ujú. ¿Qué empezó a pasar para que eso suceda? Empezó a participar más gente, más personas, empezaron a construir estos espacios. Entonces, al empezar a construirlo más personas, aparece mayor cantidad de diversidad y creo que hay más gente que piensa en estas cosas. Entonces, creo que pasa por ahí. ¿Y cómo juegan ahí las nuevas tecnologías? ¿O la tecnología en general empieza a democratizar el acceso también? Sí, la respuesta es sí, si es por sí o por no, empieza a democratizar. Igual, cuando si queremos ir a lo finito, hay que ver quién tiene acceso a las nuevas tecnologías, o a lo mejor si tiene el aparato que te permite llegar a una tecnología, si tiene conexión como para poder llegar virtualmente o digitalmente a eso. Entonces son preguntas que surgen para no caer en la respuesta fácil de sí, las nuevas tecnologías amplían el abanico de posibilidades. Eh, yo creo que en principio sí, pero habría que ver si a todo el mundo o no. Igual está bueno que estén y está genial que estén. Me parece sí que no es lo único que debe pasar o la única herramienta que tiene que tener un museo. ¿Y cuáles son las otras, en todo caso? Está bueno pensar en tecnologías y no en nuevas tecnologías. Un ejemplo, en el Gallardo en un momento construimos oficinas con paredes de barro. Y la verdad que la bioconstrucción no es una nueva tecnología ni una tecnología contemporánea. Sin embargo, era una tecnología apropiada para el lugar que teníamos, para lo que queríamos contar y lo que queríamos construir. Entonces, eso es un ejemplo de uso de tecnología apropiada en un espacio de esas características. Hipertecnologizar un espacio per se porque está de moda, me parece que no. No con eso y no con nada, ¿no? Ujú. Bueno, en ese sentido, lo que hay que pensar es qué quieres contar, Tal que cual. tiene que ver con también una estrategia de marketing, que no necesariamente el qué quieres contar está dado por la tecnología, sino por el contenido. Total. ¿Eso es algo que se presenta habitualmente o es difícil discutir eso en términos de eh, poner primero la tecnología y después el contenido? Pasa lo que decís, muchas veces pasa eso. Tenemos que hacer de este aparato museo, un lugar altamente tecnológico. La pregunta que sigue y que nunca se hace, ¿por qué? La otra, ¿para qué? Digo, siempre creo que primero hay que hacer la narrativa, la construcción del relato, el qué querés contar. Después, en base a lo que querés contar, elegís el mejor medio para contarlo. No, eso debería ser así y no siempre es así. Y en ese mejor medio, ¿es frecuente que se piense en nuevas tecnologías más que en el adecuado, digamos? Tratar de llegar forzadamente Yo a una creo que a nueva veces se tecnología. fuerza. Por ejemplo, un museo experimental de ciencias tiene que tener nuevas tecnologías. Al final del camino la respuesta es sí, pero la manera de llegar debería ser otra. No sé si me explico bien, ¿no? Uno debería decir sí, necesitamos nueva tecnología porque es la mejor manera de transmitir esto que quiero contar. Pero esa pregunta no está siempre. Es como que Claro. se va el recurso, incluso hasta lo que pensamos de otra manera, decimos, bueno, acá si ponemos un casco de realidad aumentada, de realidad mixta, es un gol. Y sabemos que es un gol. Y va a funcionar, independientemente de lo que ese casco contenga. ¿Cómo medís en una institución el éxito de una acción? Digamos, en esto decís, bueno, ponemos un casco y es un gol, porque quizás pensándolo en una empresa privada que plantea una estrategia de ventas, mensurás eso en función de las ventas. ¿Cómo haces en una institución, digamos? Que te dé el Sí, parámetro que una decisión fue exitosa. mira, hay una herramienta que nosotros no usamos periódicamente que se llama estudio comprensivo de públicos, ¿no? Entonces vos haces una encuesta y en la encuesta preguntás lo que quieres preguntar y generalmente es qué se llevan del lugar. En este caso, en el experimental, nosotros queremos que se lleven dudas, que se lleven inquietudes, que se lleven una experiencia que está buena. Nosotros sabemos que un casco o lo hipertecnológico funciona y que eso va a aumentar el número de visitantes y eso pasa. Ahora, el número de visitantes como solo dato me parece que no. O sea, está buenísimo tener mucha gente. Nosotros tuvimos en vacaciones 4.000 personas por día, entre 3.000 y 4.000 por día. En el complejo astronómico. En el museo. Sí, en el complejo estaba abierto el museo experimental y la sala planetaria, lo cual es un montón de gente. Ahora, la pregunta es si la gente se fue conforme, si disfrutó de la experiencia, si le pareció bien, si fue porque era la única opción, si eligió esa opción. Entonces es un buen comienzo, el número es un buen índice, pero no es el único, ¿no? Habría que ver si se divirtieron, si la pasaron bien, si aprendieron, si
X porcentaje de esa gente que lo visitó después tuvo algún interés por las ciencias, que es un poco el sentido del lugar, ¿no? Es decir, si un chico va y se queda con la impresión, contrariamente a lo que te pasó a vos, es yo fui a tal institución y me cambió la visión de lo que quería hacer en mi vida. Claro, ponele. Difícil de medir, ¿no? Difícil de medir. Difícil de medir. ¿Cómo trabajan desde tu rol de conducción de una institución cultural? ¿Cómo es el trabajo con la comunicación y el marketing? Que son elementos que te gusten o no en lo personal, tenés que aprender a manejar y a consensuar y dirigir también. Sí, nosotros en el CAM tenemos un equipo de comunicación y diseño que trabajan de manera conjunta, siempre alineados con la comunicación que tiene la Secretaría de Cultura, ¿no? O como que esa comunicación va siempre en sintonía de... Que la Secretaría de Cultura es la que, digamos, para la gente que por ahí no conoce Rosario, Perdón. de la que depende el centro. Claro, es quien indica los lineamientos de la política cultural y en comunicación de cómo se debe comunicar. En realidad marca más que nada como lo que no podemos hacer, que es muy poco lo que no, y es mucho lo que sí. Y en ese mucho lo que sí, lo que tratamos de hacer el lugar lo más empático posible, ¿no? A nivel comunicación. ¿Se puede pensar una institución sin atender a estas cuestiones? Yo creo que no. No hoy. No. ¿Y qué te interesa dentro de lo que se puede hacer crear como contenido? Más allá de la difusión, que hay toda una parte que tiene que ver con la difusión de actividades, uno podría decir la agenda, cuando tenés la posibilidad de avanzar a qué contar. Yo te digo lo que me parece y no es lo que habitualmente sucede porque me dijeron que se comunica de manera distinta. Doy fe de esto, de que me dijeron eso, nada más. A mí me parece una gran instancia, o al menos en las redes, para establecer posicionamientos críticos, para tener discusiones saludables en torno a lo que se hace. No es el camino que generalmente se usa más como herramienta de difusión y no de discusión. Por algún motivo eso no sucede tanto. A mí me encantaría que eso sea. Entiendo que necesitas mucha más gente que esté todo el tiempo pensando exactamente qué publicar para generar en el otro un algo que te permita esa interacción más allá del me gusta en el Instagram, por ejemplo. Claro. ¿Tomás como referencia, en líneas generales, pero quizás también específicamente en comunicación y marketing, a otros museos de otros lugares? Sí, me gusta mucho cómo trabaja en museos de ciencia, me gusta mucho Parque Explora de Medellín, Colombia. Son como mis referentes. Me gustaría encontrarles en algún momento algo que criticarles y no puedo. Todo el tiempo, son amigos también, pero no puedo, hacen todo bien. Y un ejemplo local es el Ferro White, que es un museo comunitario que está en Ingeniero White, cerquita de Bahía Blanca, con otra estrategia de comunicación absolutamente distinta a la de Parque Explora, pero que me encanta y va más por el lado del posicionamiento crítico en cuanto a cada acción que hacen. Cada una de las cosas que hacen van por ahí. Y los textos son lo que te dicen que no tienen que ser, son textos larguísimos, pero son textos que te dan ganas de leer. Entonces... Ahora, eso uno podría decir, te dan ganas de leerlo a vos, que sos museólogo y que sos director. Sí. La respuesta ahí sería cuántos likes tiene, digamos. La forma de medirlo es en likes también. Tal vez sea el nicho. Sí, no tienen demasiados likes. A mí me encanta, pero no, Parque Explora es otro ejemplo, ¿no? Ferro White no tiene un montón de likes, pero tiene un contenido que a mí me eriza los pelos. Está buenísimo. Ahí vamos otra vez como a esta cuestión, ¿no? Del contenido y el impacto en cantidad, ¿no? Calidad versus cantidad. Cuando trabajás en un museo, sobre todo en una institución que tiene muchos años, más años de la gente que está en ellos, décadas o siglos en algunos casos, ahí tenés el peso a favor de la marca, que ahí tenés un nicho quizás, ¿no? Sí. Entonces, en cuánto vos trabajaste en el Gallardo, en cuánto te juega a favor y en cuánto es un peso trabajar con marca. Bien, te juega a favor en cuanto a la gente ya conoce ese espacio. Los dos ejemplos, el Gallardo se hizo muy conocido después del incendio, ya era conocido, pero como que el incendio creo que generó que la gente lo conozca más por un hecho que no estuvo bueno. Ponemos en contexto, el Museo Gallardo estaba en un edificio y en 2003 hubo un incendio. El Museo Gallardo tiene una cantidad de años. Sí. Y eso derivó en lo que ahora podés contar vos. Claro, en el traslado del lugar a otra sede y en lo que sucedió después con una nueva propuesta museográfica y museológica, ¿no? Y el otro ejemplo, bueno, el complejo astronómico es un edificio planetario con forma de cometa puesto en el medio de un parque. O sea, sale el dibujito, están los sobrecitos de azúcar. No voy a decir la marca. Pero no
cualquier edificio está en un sobrecito de azúcar. Está en la municipalidad, está el Castanino, está el complejo gastronómico. Digo, ya como que jugás con ventaja porque mucha gente sabe de qué va el lugar. Esa es la parte que creo que positiva y está bueno para hacer uso de ella. Lo negativo es que son instituciones que tienen la pregnancia de la ciencia pura y dura. Entonces hay mucha gente que espera que en esos lugares pasen cierto tipo de cosas que tienen que ver con una manera anterior o un poco antigua de pensar los museos de estas características hoy, ¿no? Entonces hay prácticas que están en los museos de ciencia en general y en particular estos que están vedadas. Vos no podés moverte mucho de ese margen porque te salen a matar porque pusiste una coma de más. Entonces hay que jugar todo el tiempo con esta, ¿no? La gente conoce el lugar, la gente ama el lugar. Y por otro lado es torcer cada vez o empujar un poquito cada vez más el límite para poder contar algunas cosas y poner en discusión algunas cosas que uno no esperaría que sucedan en este espacio. ¿Y el fin de desempujar el límite qué tiene que ver con incorporar nuevos públicos? ¿Es Yo como creo que otro de tiene los que ver, grandes desafíos? creo que tiene que ver con eso, sí. Y también sobre trabajar sobre lo que hablamos al principio, ¿no? De la concepción misma o del concepto mismo de la institución museo. No es un lugar sacro, es un lugar en el cual hay gente que se confunde también. Y que los textos que están en el museo pueden estar mal. Tratamos de que no, pero digo, es un lugar donde puedes encontrar un error también. Donde la duda, como la ciencia misma, ¿no? Tiene que ser lo que manda en el lugar. Sí, hay errores de la ciencia que dieron lugar a descubrimientos. Totalmente. No increíbles. funcionaría sin errores la ciencia, claro. Los museos son preexistentes a Cristo, digamos. Estamos hablando de más de 2000 años de historia. Claramente hablamos de siglos de cultura analógica. Sí. Pensando en captar nuevos públicos y en la digitalización como probablemente una de las vías, por lo que hablábamos antes, de captar nuevos públicos, ¿qué hay que tener en cuenta para, en una institución, avanzar hacia la digitalización? Antes decía, bueno, pensar primero en el contenido, ¿no? Pero Sí, primero sí, yo creo que después jugamos con que siempre lo nuevo llama la atención, ¿no? Entonces, cualquier cosa que sea de actualidad tecnológica, cualquier recurso de actualidad tecnológica, ya en primera instancia va a llamar la atención. O sea, que eso hay que tomarlo, yo te decía lo del contenido y eso hay que tomarlo a favor en realidad. Con un buen contenido y un buen recurso es como que está todo bien. Y acá empiezan a aparecer como las contradicciones otra vez y las paradojas. Hace poquito ayer fue en la última instancia, un diseño participado con el Consejo de Niñas y Niñas de la Ciudad de Rosario, que esto funciona en una institución que se llama Ciudad Embarcadero. Les preguntan a los chicos y chicas sobre distintos aspectos de la ciudad, ¿no? Y una de las preguntas que le hicimos en el experimental es cómo se imagina la materialidad de este espacio, ¿no? ¿Cómo contamos, hablamos sobre el futuro, cómo contamos el futuro en este espacio? Y empezó a surgir el tema de las máquinas, contrario a lo que pensábamos. Máquinas con palancas, máquinas con engranajes. Por ahí sí, algunos niños dijeron una tablet, pero empezó como a volver para atrás la cosa, ¿no? Usemos una máquina con un engranaje o una silla que te permita viajar al futuro. No era un casco, era una silla. Y es como que pusimos la mirada y digo que está bien, son niños que tienen acceso a tecnología contemporánea, ¿no? Entonces a lo mejor ya una tablet, un celular o un casco lo tienen en su casa y lo que no tiene en su casa es una palanca y un engranaje. Entonces tal vez sea un poco de cada cosa. lo cual es pensarlo desde una óptica completamente diferente y lejos Sí. de pensar necesariamente en digitalizar, Sí. es cómo volver a lo analógico. En todo caso, después vendrá cómo contar eso. Sí, para mí siempre son las dos cosas. Y lo que sí creo que va a pasar es cuando nos hipertecnologicemos o cuando nos hiperdigitalicemos, si existe el término, creo que no, lo que va a llamar la atención va a ser lo otro. Cuando todos estemos en un metaverso, va a llamar la atención ir a un parque a tomar un mate con un amigo. Me parece que va a pasar eso. Y otra cosa que está buena, que a mí siempre se me viene a la cabeza cuando surgen este tipo de conversaciones, hay una película que creo que francesa se llama El Planeta Verde, que usa el principio de extrañamiento, ¿no? La escena dura 75 minutos y tienen tiempo las cuento en 72. Hago un súper resumen. La escena empieza como algo así, una sociedad tribal. Están todos vestidos con túnica y se reúnen en una montaña y preguntan quién quiere ir a la Tierra. Y nadie quiere venir a la Tierra. Y empiezan a conversar de qué está pasando en la Tierra. Y surge, por ejemplo, una pregunta que es, ¿todavía usan automóviles? ¿En serio? ¿Viste? Nosotros lo veíamos en arqueología, esto hace 500 años que acá no usamos automóviles. Y en una sociedad uno la leía como tribal.
no hiperfuturizada, no era la Claro, sociedad que tenía no que naves vuelan. espaciales. No, se teletransportan en la película. O sea, es mucho más poderoso que una nave, van a donde quieren, en el momento que quieren, desmaterializándose. Obviamente es ficción y casi absurda a lo mejor, pero lo importante de la película es que te hacen pensar la cosa de otra manera, ¿no? ¿El futuro por dónde pasa? ¿Pasa por lo hipertecnológico o pasa por la conjunción de ambos o pasa por una vuelta absoluta al pasado? Bueno, esa creo que es la discusión que hay que dar, que hay que tener. Sin pensar en esto, en este futuro de teletransportación, digamos, el hoy nos lleva a pensar en esto, la digitalización, ¿no? Eh, Decías que los chicos por ahí están pensando en volver a esto, palancas y maquinarias y demás. Vos tenés que captar nuevos públicos. Lo digital es una vía. Sí. ¿Piensan ustedes cómo digitalizar sin sobreestimular? Digamos, es algo que les aparece al momento de pensar, ya sea en una comunicación o en un dispositivo, ¿no? La sobreestimulación es algo que los preocupa. A mí puntualmente sí, nosotros tenemos en el experimental estos cascos de realidad mixta, ¿no? Y la verdad que son bárbaros. Creo que hay 10 cascos, 8. Está bueno y no todo el mundo tiene acceso y se da una hiperexcitación, una hiperestimulación con ese recurso. Primero porque es un recurso novedoso para mucha gente y después por lo que ves ahí que no ves en otro contexto. No podés verlo en ningún otro lugar. Entonces sí hay una hiperestimulación. Lo que hay que ver es qué hacemos con eso, ¿no? ¿Para qué hiperestimulamos a un niño de 8 años, una niña de 12? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa? A lo mejor es solamente esa experiencia y ya está, y conoció el recurso y está todo bien. Ahora, si pudiésemos lograr algo más, estaría como muy bueno, ¿no? Usarlo siempre a favor. ¿Y están cerca de eso o no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay un dato que nos llamó mucho la atención, que es, el lugar es pequeño, tiene 1000 metros cuadrados de recorrido de sala. O sea, no es un museo gigante. Y el promedio de estancia es entre 1 hora y media y 2 horas. O sea, la gente se queda bastante en el lugar. Tiene distintos núcleos, entonces hay núcleos en que podés calzarte los cascos y disfrazarte de astronauta, hay otro núcleo que podés agarrar un libro y sentarte en una colchoneta a leer un libro relacionado a algún tipo de ciencia, ¿no? Y lo interesante es esto, que tenés un libro y tenés el casco. Entonces, una sola cosa me parece que no funcionaría. Si tenés posibilidad de usar las dos, está bien. En esa coexistencia, ¿ves que es un parámetro que se va viendo en otras instituciones? No solo de Rosario, digo, antes hablábamos de museos que tomás como referencia, o la digitalización, ¿ves que se está imponiendo innecesariamente en algunos lugares? Yo creo que en algunos lugares es innecesario y en otros está muy bien usado. Hay museos de arte que tienen un uso de la tecnología que es maravilloso, que es más allá de tener un metatexto o un hipertexto de lo que ves, sino que te permite interactuar con una obra, por ejemplo. Y eso me parece maravilloso porque no te olvidas nunca más de esa experiencia. Cuando ves a la Gioconda, por ejemplo, moviéndose o hablando o haciendo algo, es como que te queda. Está bien, elegí el peor ejemplo. La Gioconda la conoce todo el mundo por la lata de membrillo. Pero cualquier otra obra poco conocida con ese recurso es como que es tan pregnante que lo registrás. Y después sí, tenés lugares que usan la tecnología sin sentido. Yo no voy a decir el museo, pero en un museo con un entorno natural, en un entorno enclavado, en un entorno natural maravilloso, que lo veías por la ventana, y uno de los núcleos era un casco de realidad virtual que veías el entorno que veías por la ventana. Y la verdad que no tiene sentido. Hubiese sido mejor un cartel que diga mira por la ventana. Claro. En este sentido, ¿crees que es una posibilidad o una amenaza? No, es Porque una posibilidad. Es una posibilidad. Sí, totalmente. No. Prefiero tenerlo a no tenerlo. De manera controlada. Pero es una posibilidad. Nos pasa lo mismo con la sala planetaria. Nosotros el año pasado incorporamos tecnología full non digital que está en muchos lugares hace mucho tiempo en la sala planetaria y nos permite pasar videos de lo que querramos en un contexto inmersivo 360 que tiene capacidad para 250 personas y tiene 24 metros de diámetro. Es un lugar importante, grande. Y la verdad que el recurso, lejos de ser una amenaza, es muy posibilitante. Después es como todo, ¿no? Es el para qué lo usas, un cuchillo, una posibilidad, una amenaza. Es un poco eso. claro. ¿Consumís snacks digitales? Poco, muy poco. Es más, me enteré del concepto hace 15 minutos, un poquito más, 20. Gracias al podcast. La conversación con vos, previa a la charla. Muy poco y los consumo más que nada para reírme, para relajarme y no mucho más. Gracias, Seba.
De nada, un gusto.